¿Qué tal, amigos? Soy su servidor y amigo Gilberto Rocha Margain, pastor del Centro Cristiano Calacoya, y quiero tomar unos minutos para explicar un poco acerca de la situación del Oriente Medio, especialmente lo que hemos vivido en los últimos días entre el grupo terrorista Hamas y el pueblo de Israel. Me preocupa porque muchos cristianos están en contra de Israel, incluso haciendo comentarios antisemitas. Quiero comenzar primeramente refiriéndome a lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Promesa que se ha cumplido a través del pueblo de Israel, a través de quien llega Jesucristo, nuestro Mesías. Pues bien, tenemos que remontarnos un poquito a la historia y recordar que especialmente en los últimos 100 años, la Liga Árabe en general ocupa una superficie de cerca de los 14 millones de kilómetros cuadrados. Esto es importante entenderlo porque muchas veces la gente dice, pero ¿por qué Israel es tan malvado que no deja que los palestinos ocupen un territorio? Y hay que ponerlo en perspectiva. 14 millones la Liga Árabe. Cuando lo que se conocía como Palestina estaba ocupado por el territorio del Imperio Británico, todo este que conocemos como la Palestina, estamos hablando de poquito más de 110,000 kilómetros cuadrados, los cuales en aquel famoso Tratado de Balfour se decide dividir en dos para que Jordania ocupara la mitad de ese territorio, la Palestina jordana o la Palestina árabe, e Israel ocupara la otra mitad. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente le iban a corresponder alrededor de 55,000 kilómetros a cada una de las dos porciones. Sin embargo, cuando se dio el momento de llegar a la práctica, la Liga Árabe se inconformó, de tal manera que lo que fue la Palestina jordana terminó ocupando alrededor de 89,000 kilómetros. Los territorios palestinos, como los conocemos hoy en día, Cisjordania y lo que es Gaza, aproximadamente en conjunto ocupan alrededor de 6,000 kilómetros cuadrados, 385 en Gaza y 5,600 y fracción en lo que se conoce como la Cisjordania, e Israel se queda con 20,000. Entonces quiero que veas en perspectiva. De los 55,000 que le tocaban, terminaron quedándose con 20,000 y se han hecho acuerdos para ir negociando territorio a cambio de paz. Israel no ha buscado ocupar más de lo que actualmente ocupa, simplemente ha sido una cuestión de decir, pues necesito un territorio para vivir. Mucho de ese territorio Israel lo compró, es decir, a través de organizaciones como Keren Kayemet Ley Israel, se fue adquiriendo la tierra, así que eso les da el derecho legal como propietarios, como cuando tú compras tu casa y tú dices, esta casa no me la gané en una guerra, ni en una rifa, ni nadie me la regaló, la compré, la pagué. Bueno, exactamente así surge Tel Aviv y así surgen muchos de los territorios que actualmente ocupa Israel. Claro, al otro día de que se declara el Estado de Israel existente, por un lado porque David Ben Gurión, el primer hombre en ocupar el cargo de primer ministro, declara la independencia, y porque la ONU lo reconoce, importante, la ONU lo reconoce como Estado de Israel. Inmediatamente la Liga Árabe le declara la guerra a Israel. Y es increíble que potencias como la Liga Árabe, todas en conjunto le declaran la guerra e Israel gana. Esto nos enseña que Dios peleó la batalla. Israel no tenía ni ejército, no tenía armamento, no tenía nada.
Pero de una manera inverosímil frente a ejércitos poderosos, Israel se levanta como vencedor y gana esa guerra y amplía un poco más su territorio. Lo mismo ocurre durante la Guerra de los 6 días, cuando en el 67 Israel sigue conquistando más territorios y en el 73 hasta que lo que conocemos a Israel como el día de hoy. Hubo un momento en el que se enfrenta con Egipto, le quita todo el Sinaí, pero al paso del tiempo Israel decide devolverle a Egipto el Sinaí. Egipto dice: yo tampoco quiero Gaza. Se llegan a acuerdos para que Gaza quede para los palestinos, igual que Cisjordania para el resto de los palestinos. Repito, entre los dos cerca de 6,000 kilómetros cuadrados. Israel decide quedarse con los 20,000 que les tocan y Jordania con los 89,000 y fracción de kilómetros cuadrados. Y la Liga Árabe con sus cerca de 14 millones de territorio. Ahora, esto en perspectiva, porque a veces sin conocer toda esta información decimos: pero qué malo es Israel que no deja que los pobres palestinos tengan territorio, cuando en realidad lo que le sobra a la comunidad árabe es territorio. Le sobra muchísimo territorio para poder vivir. Pero para Israel ese no ha sido el tema. Ellos lo único que quieren es vivir en paz. Segundo detalle que tú tienes que considerar es que por lo menos 100,000 palestinos cruzan todos los días desde Gaza hasta Israel para trabajar en las comunidades agrícolas e industriales que se encuentran en el sur de Israel. 100,000, que ganan cerca de 4 veces más de lo que ganan en Gaza. Palestinos, que si tú platicas con ellos, yo ya tuve la oportunidad de estar en esa región, ellos te pueden decir: yo feliz de la vida sería israelí, por los derechos, por la calidad de vida, por la calidad de trabajo, por la protección a los derechos humanos, por la democracia, por la vida pacífica, por las libertades fundamentales, cosa que Gaza no disfruta. Pero no disfruta porque los palestinos sean malas personas, no, en absoluto, sino porque Gaza está siendo gobernado por un grupo terrorista que desde el año 2006 se levantó y se impuso sobre la población civil. Y esto nos podría recordar a otros dictadores que ha habido en otras épocas, incluso contemporáneas, en otros países como Libia, como Egipto y muchas otras naciones que llegaron a sucumbir ante liderazgos despóticos, autocráticos y dictatoriales sobre sus pueblos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es que tú entiendas que el grupo terrorista Hamas es el que se ha impuesto y ha obligado a sus habitantes, a los habitantes de Gaza, a hacer lo que ellos dicen. De tal manera que, a diferencia de cualquier país donde hay instalaciones militares, donde se concentra el ejército, el armamento, los aviones y demás, Hamas lo que ha hecho en Gaza es posicionar eso en los edificios como el de la prensa, bajo el engaño o bien bajo la complicidad de quienes están ahí. Y cabe mencionar las agencias internacionales de noticias que han sido en gran parte cómplices de ello, pero también han engañado y han utilizado a la gente como escudos humanos y han utilizado mezquitas, hospitales, escuelas, barrios residenciales, parques, incluso casas o edificios de departamentos para atacar a Israel. ¿Por qué lo han hecho? Porque saben que la inteligencia israelí lo que hará es detectar desde dónde surgen los misiles para poder atacar ese lugar. La inteligencia israelí lo que ha hecho es: vamos a destruir no a la población civil, sino al lugar en donde están surgiendo los misiles. Pero lo que hicieron los delincuentes terroristas de Hamas es usar a la gente para esconder los misiles, y cuando Israel ataque, decirle al mundo: lo ven, esos depravados están matando a nuestra gente. Ellos no aman a su gente, no aman a los palestinos. Y lo peor de todo es que a los palestinos los engañan diciéndole: miren, los israelitas los están atacando.
Por otro lado, es importante también que tú sepas que cuando Israel ha descubierto antes de un ataque que el edificio está habitado, primero manda una bomba de sonido, es decir, algo que cae en esa propiedad, en la azotea, en el techo o a un lado para hacer ruido, y entonces poder dar un comunicado y darle 10 minutos a la gente para que puedan evacuar el lugar antes de detonar el misil que va a destruir ese sitio. Y cuando han descubierto que hay niños, retiran el ataque y abortan por protección de los niños, cosa que muchas veces los medios no informan, porque ahora hay una unión de los medios de comunicación en contra de Israel. El pasado el pasado jueves apenas en la ONU, en la Asamblea General, se dio la participación de líderes y representantes de diferentes países del mundo, y todos sin excepción condenaron a Israel. No escuché uno solo que condenara a Hamas, ni uno solo. Cuando los ataques fueron iniciados por Hamas, se condenó a Israel por cerca de 1,000 misiles que lanzó en contra de posiciones y objetivos militares, pero nadie dijo una sola palabra por los más de 4,000 misiles que lanzó Hamas contra Israel. Nadie dijo nada. Decían que había una desproporción. Sí, había la desproporción de 4,000 contra 1,000. Es decir, 4-1 atacó más Hamas a Israel que Israel a Hamas. La cuestión es que Israel, con la cúpula de hierro, logró desarticular el 90% de los misiles que provenían de Gaza, y obviamente solamente el 10% lograron hacer daño a la población israelí, y muchos de esos misiles cayeron, más de 500 para ser precisos, más de 500 cayeron de Hamas, lanzados desde Gaza, dentro de Gaza, y ellos mataron a mucha gente con esos misiles que lanzaron y que cayeron en su propio territorio. Por cierto, todo esto financiado desde Irán, y a su vez Irán financiado desde el gobierno de los Estados Unidos del señor Joe Biden, que desde ingresó ha alimentado y nutrido el negocio de la guerra. Por un lado le dice a Israel: estoy contigo, pero por otro lado alimenta a los enemigos para que ataquen a Israel. Está jugando una doble cara muy, muy, muy peligrosa. Ahora, algo que yo quiero que tú entiendas: no es una guerra de Israel contra Gaza. No es una guerra de judíos contra palestinos. No, incluso cuando tú llegas a estar en Israel, tú te vas a dar cuenta que la convivencia entre ellos es muy buena, porque se respetan. Y lo pongo en perspectiva, como los mexicanos respetamos a los guatemaltecos, o los guatemaltecos a los mexicanos, o los mexicanos respetamos a los norteamericanos y los norteamericanos nos respetan a nosotros. Podremos tener diferencias por el nacionalismo propio de cada país, pero hay un amor, un respeto entre culturas, países, y sobre todo sabiendo que al final de cuentas somos hermanos. Y lo mismo ha sucedido entre la población en general. Claro, Hamas ha buscado alimentar odio en la población civil en contra de Israel, porque ellos perpetran el ataque, y cuando reciben la respuesta, ellos le dicen: ¿lo ves? Israel te ataca por ser musulmán, Israel te ataca por ser palestino. Pero para que tú entiendas también esto, en los más de 9.600.000 habitantes que tiene Israel, un porcentaje importante, por lo menos un 15% de esa población, es árabe. No todos los israelitas son judíos. Hay un importante segmento que son árabes, otros que son cristianos, otros que son ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, coptos, egipcios, católicos romanos. Hay una diversidad de religiones. Mucha gente ignorantemente me ha dicho: es que Israel persigue la religión. No, yo te puedo garantizar que el gobierno de Israel es uno de los países más respetuosos en la libertad de culto, en la libertad de religión, simple y sencillamente porque en Jerusalén se concentran a grandes rasgos las 3 grandes religiones del mundo: judaísmo, cristianismo y el islam. Así que es una mentira que Israel mate a la gente porque la gente es musulmana. No, no es cierto. Hay musulmanes dentro del gobierno de Israel, hay musulmanes dentro de la Knesset. Quizás la democracia en Israel, a diferencia de la democracia como la entendemos en otros lugares del mundo, no solamente consiste en diferencias
de partidos políticos, sino en diferencias de credo, de religión. Y eso se ve, es un mosaico muy bonito poderlo mirar en la Knesset. Y te lo digo como pastor, uno anhelaría la conversión del mundo entero, pero al mismo tiempo, cuando uno ve esa diversidad que trabaja en respeto por el avance y el progreso de un país que es potencia mundial, dices, wow, eso sí que es civilidad y que se necesita ver en todos los países. No vernos como enemigos porque pensemos diferentes. Así que la guerra no es entre Israel y Gaza, no es entre judíos y palestinos. La guerra es con un grupo terrorista que utilizaba a la gente para que a ti te quede claro. Y te quiero leer, para que esto te sirva también como referencia, la carta fundamental del grupo terrorista Hamas, que en sus diferentes artículos menciona algunas cosas. Por ejemplo, en el preámbulo de su carta fundamental, así como podría ser un acta constitutiva para que te tengas una idea más clara, dice: Israel existió y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como destruyó a otros en el pasado. Esto es objetivo. No es inventado, ellos lo tienen escrito, lo tienen transparente. De hecho, el gobierno de Israel, por eso a veces ve un poco con temor a los países grises, los países que le dicen: Israel, tú y yo somos amigos, pero en la ONU y en todos los organismos te ataco, aunque diga que eres mi amigo. Porque dice el gobierno de Israel: no sé si eres mi amigo o mi enemigo, por lo menos de Irán, por lo menos de Hamas, por lo menos de estos grupos. Dicen ellos: sé que son mis enemigos y así lo declaran, y yo les puedo dar ayuda humanitaria, vender agua, medicamentos, comida, lo que sea, aunque sé que me quieren destruir. ¿Por qué? Pues porque ellos así lo declaran, no lo esconden, saben que así son las cosas. En el artículo 7 de su carta fundamental dicen: el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes se enfrenten a los judíos y los maten a todos. Entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y de los árboles, y las rocas y los árboles gritarán: oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo. Y en el artículo 22 de la carta fundamental dice: los judíos han conspirado contra nosotros durante mucho tiempo y han acumulado grandes riquezas materiales y gran influencia. Fíjate, reconocen la prosperidad del pueblo judío. Pero dicen: con su dinero tomaron el control de los medios, con su dinero provocaron revoluciones en distintas partes del mundo, estuvieron detrás de la Revolución Francesa, de la Revolución Comunista y de la mayoría de las revoluciones. Con su dinero crearon organizaciones secretas tales como los masones, el Rotary Club, el Club de Leones, y que están diseminando por el mundo con el fin de destruir sociedades y llevar a cabo los intereses sionistas. Estuvieron detrás de la Primera Guerra Mundial y crearon la Liga de las Naciones, es decir, lo que hoy se conoce como la ONU, a pesar de que la ONU está en contra de Israel, por medio de la cual podrían gobernar al mundo. Estuvieron detrás de la Segunda Guerra Mundial, por medio de la cual lograron enormes ganancias financieras. Fíjate lo que dicen, a pesar de que asesinaron a más de 6 millones de personas judías durante la Segunda Guerra Mundial. No hay ninguna guerra en ningún lugar del mundo en la que ellos no intervengan. Y esto te lo haré para que tú veas cuál es el propósito del grupo terrorista Hamas. No es simplemente una situación que se dio esporádica por una situación que los hizo enojar. No, ellos buscan cualquier pretexto. ¿Por qué? Porque ya lo tienen declarado así. El artículo 11: la tierra de toda Palestina es un waqf, que significa posesión sagrada del Islam, consagrado para futuras generaciones islámicas hasta el día del juicio final. Nadie puede renunciar a esta tierra ni abandonar ninguna parte de ella. Por eso es que ellos no solamente están en contra de Israel, están en contra de Emiratos Árabes Unidos por haber hecho pacto de paz con Israel, y están en contra de Bahrein, y están en contra de cualquier otro país como Sudán o cualquier otro que se haya atrevido a firmar un pacto de paz con Israel. Porque para ellos el objetivo es destruir.
Ahora, ciertamente tú me puedes decir, pero es que hay mucha pobreza y miseria entre el pueblo musulmán, entre el mundo árabe. Sí, pero aquí cito las palabras del rey de los Emiratos Árabes Unidos, quien ha dicho abiertamente: no son los judíos los que han causado los problemas del mundo árabe, somos los mismos árabes. Pero al no reconocer que nosotros somos los creadores de nuestros problemas, hemos volteado ante los ojos del mundo a culpar a Israel. Cuando Israel, palabras del rey, solamente lo que ha hecho es propiciar avances, propiciar beneficios y propiciar bendición. Quiero que tú sepas esto para que la próxima vez, antes de emitir un juicio o un comentario, primero tengas la información completa y entonces se pueda en tu vida dar lo que dice la Escritura. Pide por la paz de Jerusalén, bendice al pueblo de Israel, bendice al pueblo judío. No creas que por el hecho de ser cristianos los judíos fueron hechos a un lado. Es el pueblo de Dios, es el pueblo del Señor, es el pueblo de Jesucristo. Jesucristo es judío. Él ama a su pueblo, Él ama a la humanidad entera. Pero Jesús mismo anhela la salvación de todo el pueblo judío, como el apóstol Pablo lo declara en el libro de Romanos. Ciertamente la mayor parte de ellos hoy, pues, no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Es una mínima parte del pueblo judío que lo ha hecho. Pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que el Señor los haya desechado, que el Señor los quiera destruir. Prueba de ello es que quien los ataque, han sobrevivido. Prueba de ello es lo que dice Zacarías en los últimos capítulos de todo el profeta Zacarías. Al final de los tiempos, todas las naciones se unirán contra Israel por causa de Jerusalén. Pero hay de esas naciones que están preparando su propia destrucción. Fíjate lo que dice Dios, y está hablando no de los tiempos previos de Jesús, no de los primeros siglos, está hablando de los tiempos finales. Ahora, cuando decimos y leemos en Zacarías naciones, tal vez no nos diga nada, pero cuando a esas naciones o a ese párrafo le pones nombre y apellido, y pones México, y pones el nombre de cualquier otro país, Argentina, por ejemplo, Cuba, que se han declarado abiertamente anti-israelíes, uno dice: Señor, ten misericordia de nosotros, porque esa profecía de Zacarías de que estamos preparando nuestra propia destrucción va contra nosotros mismos. Por eso, como iglesia, tenemos que cambiar nuestra actitud y decir: Señor, perdónanos por unirnos a esa guerra de comentarios, de calumnias, de mentiras, de difamaciones, de odio en contra de tu pueblo santo. Y mejor, Señor, queremos bendecir a la nación de Israel, una nación que ha sido punta de lanza para la humanidad entera. Yo siempre lo digo, esos 6 millones de judíos no solamente hicieron perder al pueblo de Israel durante los años 40 del siglo pasado, la humanidad entera perdió. Hoy la muestra es que el mundo, con todos los avances científicos, médicos y tecnológicos que tenemos y disfrutamos, no sería el mismo sin el pueblo judío, porque el 90% de esos avances han sido gracias al pueblo de Israel, y el otro 10% están inspirados en lo que Israel ha hecho. Así que el Señor, cuando dijo que en Israel serían bendecidas todas las naciones de la tierra, el día de hoy se sigue cumpliendo, se sigue ejecutando. Así que más nos vale a ti y a mí, si queremos ser bendecidos, decirle: Señor, bendigo tu pueblo, oro por él, por su paz. Y obviamente sí, oramos por los palestinos, y oramos por los árabes y los musulmanes, y oramos por toda la población. ¿Por qué? Porque esa gente merece conocer a Jesucristo. Desde luego que sí, intercedemos porque ellos tengan paz, pero yo te pido que ores, y si decides acudir a una marcha o hacer comentarios, no sean en contra de Israel, que sean en contra de los grupos terroristas que han subyugado y han esclavizado
a esos pobres palestinos y en lugar de ofrecerles una calidad de vida, los están usando como escudos humanos para proteger armas. De hecho, vi una caricatura del periódico muy interesante. Por un lado, la posición de Israel, el soldado apuntando al criminal de Hamas con la población civil detrás de él, como una señal de que aquí el soldado protege a los civiles. Y del otro lado estaba el terrorista de Hamas, pero con una mujer, con un bebé enfrente de él cuidándose a través de la población civil. Dos puntos de vista de un enfoque de guerra. Así que ora por Israel, ora por los palestinos, pero no ores porque Israel se ha destruido, no ores como si Israel fuera el culpable, porque al final de cuentas, incluyendo las naciones de América Latina, incluyendo México, se están posicionando en contra de Israel. Gracias a los medios de comunicación, gracias a los periódicos que llenan de mala información todos los días, pero que tú y yo tenemos que aprender a discernir, por un lado con los datos bíblicos, pero por otro lado con los datos objetivos. Incluso, así como ves lo que dice la Biblia como la carta fundamental del pueblo de Israel, pues leer la carta fundamental del grupo terrorista Hamas y entonces entenderás la verdad de las cosas. Mira, prueba de ello son las naciones árabes que han aprendido la lección. Con Israel no vale la pena ir a la guerra, estamos peleando contra Dios. Mejor hagamos pactos de paz con Israel. Eso la iglesia también tendría que aprenderlo. Y yo confío que tú y yo nos sumemos en favor de Israel. ¿Qué te parece si terminamos orando? Señor, bendice al pueblo palestino, bendice a esa gente del mundo musulmán y que tengan la oportunidad de conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero bendice también a todo el pueblo de Israel con paz. Ellos son tu pueblo amado, tu pueblo elegido, el pueblo a través del cual nos has dado al mundo la salvación, el pueblo a través del cual nos has dado al mundo la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero nos duele ver cómo las profecías hoy en día se cumplen. Señor, que México, nuestros gobernantes, desde nuestro presidente, secretario de Relaciones Exteriores, diputados y senadores encargados de las comisiones de asuntos exteriores, no sean parte de una complicidad en contra de Israel, sino que podamos ser un país que se declare a favor de Israel, que podamos amarlo y bendecirlo. Señor, no permitas que seamos de los que pican la niña de los ojos de Dios. No permitas que seamos de los que se meten con tu pueblo, sino que podamos ser de los que lo bendicen. Tú has dicho que bendecirás a los que bendigan Israel. Y Dios, queremos estar en tu bendición. Por eso, bendecimos a Israel y al pueblo judío en donde quiera que se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias.